Los Six-Tian nunca esperaron resistencia. ¿Por qué la habrían esperado? Durante milenios, habían conquistado incontables civilizaciones a lo largo de la galaxia Androma. Sus naves cristalinas oscurecían los cielos de 1000 mundos. Se suponía que la Tierra era solo otra conquista. Una civilización cero de tipo primitivo que apenas alcanzaba su luna más cercana. En cambio, encontraron una especie que se negaba a morir en silencio. La comandante Vixus se encontraba en el puente del rompemundos. Su iridiscente SC reflejaba la canica azul de la Tierra bajo ella. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia mientras observaba las patéticas medidas defensivas del planeta, satélites primitivos, armas nucleares y artillería de proyectiles. Los humanos incluso habían intentado establecer una presencia lunar rudimentaria. Un gesto feudal que sería aplastado junto con sus otros logros. Comenzar el protocolo estándar previo a la invasión. Ella ordenó. Su interfaz neuronal cristalina pulsaba con cada palabra. El núcleo cuántico de la enorme nave cobró vida zumbando, enviando ondas a través de la estructura cristalina que constituía su sala detrás del rompemundos WHL. 5000 más pequeños. Las naves se pusieron en formación, sus superficies facetadas captando y refractando la luz solar como una constelación artificial, desplegando sondas atmosféricas, anunció el subcomandante Six, sus arcillos trabajando furiosamente en la superficie de control viviente de la nave. El análisis biológico confirma los escaneos previos. La especie es apta para el procesamiento. Visay se permitió un momento de satisfacción. La biomasa de la Tierra alimentaría la expansión del imperio durante décadas y sus recursos hídricos sustentarían el crecimiento de nuevos cristales en docenas de mundos coloniales. Dio el ultimátum estándar, rendición o extinción. La respuesta no llegó en palabras, sino en fuego nuclear. El primer ataque humano fue sorprendentemente coordinado, un lanzamiento simultáneo de todas las armas nucleares en su arsenal. Los colchones de cristal de la nave absorbieron fácilmente la radiación, que se hacía más fuerte por la exposición. Pero Vixus tuvo que admirar su audacia. Habían pasado siglos desde que una especie había elegido atacar en lugar de implorar clemencia. El agraviado Martínez observó el fallido asalto nuclear desde el punto designado de la base lunar secreta. Esperanza, el físico cuántico de 32 años, había pasado los últimos 5 años desarrollando el proyecto Fénix, oculto en laboratorios, enterrado en las profundidades de la superficie lunar. La base en sí era una maravilla de la ingeniería humana, completamente protegida de los sistemas de detección terrestres y espaciales. La voz de la teniente Ka Chen se quebró al dar la noticia. Su uniforme, habitualmente inmaculado, estaba arrugado por las horas pasadas en la estación de monitoreo. New Delhi ha caído. Londres está oscuro. La red de defensa orbital está al 12% de su capacidad. Los dedos de Ryan se apretaron alrededor del prototipo del núcleo cuántico. Un dispositivo no más grande que una pelota de softball, pero con suficiente poder teórico para remodelar las leyes de la física dentro de su influencia. ¿Cuánto tiempo hasta que alcancen la línea ICE? 3 horas, tal vez menos. K mostró una pantalla holográfica que mostraba a los alienígenas. Avance metódico. Ni siquiera intentan evitar nuestras defensas restantes. Simplemente absorben todo lo que les lanzamos. No fue suficiente tiempo, nunca fue suficiente. El prototipo necesitaba al menos 12 horas para alcanzar una resonancia cuántica estable. Ryan observó cómo aparecía otro punto rojo. En la pantalla, París se había oscurecido. La invasión de Six Luyan siguió su protocolo estándar. Primero neutralizó objetivos militares con ataques de cristal de precisión. Luego estableció torres de procesamiento en los principales centros de población. Las torres comenzarían a convertir materia orgánica en matrices de cristal que crecían exponencialmente mientras cosechaban los recursos del planeta. Era elegante, eficiente y absolutamente aterrador. Comenzar la secuencia de evacuación beta. Ryan ordenó con voz firme a pesar del caos que se desarrollaba en las pantallas a su alrededor. Transfieran todo el personal y equipo esencial a los laboratorios profundos. Necesitamos preservar el proyecto a toda costa mientras las bases. El personal se apresuró a seguir sus órdenes. Ryan echó un último vistazo a la Tierra a través de la ventana reforzada. Las naves de cristal habían comenzado su descenso atmosférico. Sus formas masivas se rompieron en unidades más pequeñas que caían como fragmentos de juicio divino. La cuna de la humanidad estaba a punto de convertirse en su tumba a menos que el proyecto Fénix pudiera resurgir de las cenizas de su civilización. 6 meses después de la invasión, la humanidad había aprendido a sobrevivir en las sombras. Six-Tians controlado la superficie, sus agujas biomecánicas perforaban las nubes procesando los recursos y la gente de la Tierra para su imperio.
Cada aguja se elevaba casi 2 kilómetros hacia el cielo. Sus estructuras cristalinas pulsaban con una luz interior que proyectaba un crepúsculo eterno sobre las ciudades en ruinas que se encontraban debajo, en las profundidades de la superficie lunar. Point Hope había evolucionado de una estación de investigación a la última fortaleza de la humanidad. La instalación original, diseñada para albergar a 50 científicos, ahora albergaba a más de 300 supervivientes, personal militar, ingenieros y civiles que habían escapado de la Tierra durante la invasión inicial. Cada corredor se había convertido en un espacio habitable. Cada laboratorio se había reutilizado para la supervivencia y la resistencia. Ryan trabajaba incansablemente en el laboratorio de mecánica cuántica. Ahora, el último puesto avanzado libre de la humanidad, el Proyecto Fénix, había evolucionado. Ya no era solo un arma, sino la salvación de la humanidad. El núcleo cuántico, en teoría, podría alterar la tecnología cristalina alienígena, convirtiendo su mayor fortaleza en su máxima debilidad. Cada prueba fallida traía nuevos conocimientos. Cada revés revelaba nuevas posibilidades. El consumo de energía sigue siendo demasiado alto, murmuró mientras revisaba los últimos datos de simulación. La pantalla holográfica mostraba los patrones de resonancia cuántica que habían capturado de la tecnología alienígena rescatada. Necesitamos que su frecuencia coincida perfectamente o simplemente les daremos más energía para absorber. K trajo más que solo experiencia militar a su santuario oculto como jefa de seguridad. Coordinó las peligrosas misiones de salvamento a la superficie de la Tierra. Recopiló información crucial sobre ENSE y recursos. Pero en esas horas oscuras, entre el avance y el fracaso, se convirtió en el ancla de Ryan para la humanidad. Sus discusiones nocturnas sobre el futuro de la Tierra se convirtieron en algo más. Un amor prohibido que florece en la hora más oscura de la humanidad. Los últimos datos de reconocimiento, dijo al entrar en su laboratorio con un cristal de datos. Su uniforme, una vez impecable, había sido remendado varias veces, como la ropa de todos en la base. La aguja de Yakarta muestra patrones de energía inusuales. Podrían estar mejorando sus capacidades de procesamiento. Ren estudió las lecturas con los ojos abiertos. Esto es todo. Miren estos patrones de oscilación. No están mejorando, se están adaptando. Al campo magnético de la Tierra, toda su red es más vulnerable de lo que pensábamos. El descubrimiento animó a todo el equipo de investigación durante semanas. Trabajaron sin descanso para refinar su comprensión de la tecnología alienígena. Aprendieron que los sistemas cristalinos de los Ixtulan no eran solo herramientas o armas, sino una parte fundamental de su biología. Una relación simbiótica entre la vida orgánica y mineral que había evolucionado durante millones de años. La resonancia cuántica es estable. Ryan anunció una noche con los ojos brillantes de esperanza, a pesar del agotamiento evidente en su rostro. Podemos empezar a hacer pruebas con la tecnología alienígena capturada. Levantó un pequeño fragmento de cristal, apenas más grande que su pulgar. Zumbó débilmente. Aún estaba vivo a pesar de estar separado de su gran estructura. K le tocó el hombro. Su presencia estabilizó sus manos temblorosas. Tras meses de dificultades compartidas, su relación se había profundizado. Más allá del mero consuelo, encontraron el uno en el otro razones para seguir luchando, para creer en un futuro que valga la pena salvar. Necesitaremos infiltrarnos en una aguja de procesamiento para obtener los códigos de activación, dijo en voz baja. El fragmento puede decirnos cómo funcionan sus sistemas, pero necesitamos acceder a su red central. Sekerayan la miró fijamente, vio su determinación reflejada en sus ojos. Por eso voy. La palabra flotaba pesada en el aire entre ambos. Sabía que la tasa de supervivencia para las misiones a la superficie era inferior al 60%. Regresaron y nadie se había infiltrado con éxito en una aguja de procesamiento. Lo más cerca que habían llegado era el perímetro exterior. Y esos supervivientes hablaban de horrores inimaginables. Seres humanos convertidos sistemáticamente en colchones de cristal. Su conciencia preservaba un tormento eterno para alimentar la red alienígena, pero no tenían opciones. Las bases lunares, los recursos estaban disminuyendo y su estado oculto duraría para siempre. Los histolianos estaban minando metódicamente el sistema solar y, tarde o temprano, encontrarían punto esperanza. La humanidad necesitaba contraatacar antes de que eso sucediera o no quedaría nada para salvar la misión de infiltrarse en la aguja de procesamiento de Vancouver. Era una danza con la muerte. Ren Ka y un pequeño equipo de combatientes de la Resistencia usaron camuflaje alienígena recuperado, fragmentos de tecnología cristalina, dolorosamente injertados en sus trajes de combate para romper las defensas externas. El interior de la aguja era una pesadilla de cristales orgánicos que impulsaban conductos de energía.
Sus paredes cambiaban y fluían como vidrio líquido. La doctora María Santos lideró al equipo tecnológico. Su experiencia en cienciología fue crucial para navegar por la arquitectura semiorgánica de la aguja. Detrás de ella, el comandante J mantuvo segura su retaguardia mientras los exploradores Rodríguez y Cooper mapeaban su ruta a través de los corredores cristalinos en constante cambio. Cada paso tenía que estar perfectamente sincronizado entre los pulsos de la red neuronal de la aguja, patrones de movimiento analizados. Santos susurró a través de su canal C seguro. Los flujos de cristal están sincronizados con el campo magnético de la Tierra. Tenemos ventanas de 40 segundos entre barridos de seguridad. Perdieron a Santos en la cámara del bioescáner. Su campo de camuflaje falló en el peor momento. El sistema de detección del alienígena identificó su ADN humano al instante y las paredes cobraron vida. Fragmentos de cristal brotaron de cada superficie, empalándola antes de que nadie pudiera reaccionar. Su último acto fue arrojar su módulo de datos a Ren. Su cuerpo ya comenzaba a cristalizarse mientras la aguja la absorbía. «Sigue avanzando», K ordenó con voz tensa. Con dolor controlado, su sacrificio se desperdicia si nos detenemos ahora. La cámara del núcleo C era una catedral de los horrores. Cientos de humanos suspendidos en matrices cristalinas se alineaban en las paredes. Su conciencia, atrapada en un bucle de retroalimentación eterno para alimentar los procesadores cuánticos de la aguja. JN reconoció a su hermana entre ellos. Una adolescente que había desaparecido durante la invasión inicial. «Coloca las cargas», Hank dijo con voz hueca. «Mantendré esta posición antes de que alguien pueda discutir. Mi hermana está aquí. No la dejaré así». Rodri intentó persuadirla, pero J ya estaba decidida. Liberaría a las almas atrapadas o moriría. Cuando los Droun Centinela descubrieron su presencia, luchó como un demonio poseído. Sus armas de cristal rescatadas se hicieron añicos. Dron tras dron mientras el resto del equipo avanzaba hacia la terminal de datos. Múltiples hostiles. La advertencia de K llegó con fuego de plasma. Los Doanguards del difunto Six. Su armadura de cristal relucía. Con energía absorbida vertida en la cámara, estos no eran Droun sin mente, sino guerreros veteranos. Sus cuerpos fueron mejorados con tecnología de cristal avanzada, que los hacía casi invulnerables. El tiroteo fue brutal. La balística humana se hizo añicos contra los escudos alienígenas mientras los fragmentos cristalinos atravesaban el concreto y la carne. Cooper cayó primero. Su cavidad torácica se llenó de cristales en crecimiento. Rodríguez perdió un brazo, pero siguió disparando su rifle de cristal recuperado, alimentado por su propia sangre y rabia. Riven descargó frenéticamente los códigos de activación mientras el vapor de K mantenía la línea. Los datos terminus impulsaron con información alienígena. Su superficie de cristal interactuaba directamente con el fragmento robado que trajeron. Cada segundo se sentía como una eternidad a medida que avanzaba la descarga, marcada por los gritos de los humanos moribundos y los chillidos inhumanos de los Isboans heridos. «Descarga al 89%, gritó Ryan, observando tanto el progreso como la batalla con ojos desfallecidos. Solo unos segundos más. La resistencia final de Ion les dio esos segundos que ella activó. El núcleo de energía de su traje, la explosión, interrumpió temporalmente las defensas internas de la aguja. La explosión la cristalizó instantáneamente, pero la distracción permitió a los sobrevivientes comenzar su retirada. El escape les costó caro. K recibió un fragmento de cristal en su pierna mientras cubría su retirada. El material alienígena se extendía lentamente por su tejido. Cada paso se convertía en agonía mientras su cuerpo luchaba contra la invasión cristalina. Rodríguez no llegó al punto de extracción. La infección cristalina de su brazo herido finalmente llegó a su corazón. Riven llevó a K. El último kilómetro. Su sangre se mezcló con sus lágrimas mientras la infección cristalina se propagaba. Los datos robados deberían valer la pena. El precio que pagaron. 5 buenas personas muertas o peor que muertas y su amada transformándose lentamente en la misma sustancia contra la que luchaban. No te atrevas a culparte. K susurró con dolor, apretando los dientes mientras su vehículo de extracción se acercaba. Conocían los riesgos que todos corríamos. Su piel había comenzado a adquirir una cualidad translúcida. Los cristales alienígenas reescribían su biología con cada minuto que pasaba. El viaje de regreso a su base oculta fue silencioso. A excepción de los ocasionales gemidos de dolor de K y el silencioso pitido del sistema cuántico, el núcleo ahora pulsaba con los códigos de activación robados que habían costado tantas vidas. La base lunar vibraba de actividad mientras Pro Fénix entraba en su fase final.
Pantallas holográficas llenaban la sala de comando central mostrando la propagación de la infección cristalina por la superficie de la Tierra. Las agujas de procesamiento ya habían convertido el 40% de la biomasa del planeta. Su red se volvía más sofisticada cada día que pasaba. Los códigos de activación revelaban algo sin precedentes. El Imperio Sixiano no solo era vulnerable a la disrupción cuántica, sino que les aterrorizaba. Enterrada en lo profundo de su memoria genética estaba la historia de su propia evolución. No siempre habían sido seres cristalinos. Hace milenios, se enfrentaron a la extinción en su mundo natal y eligieron fusionarse con la tecnología cristalina que ahora definía a su especie. Toda su civilización está construida sobre la computación cuántica cristalina. Ryan explicó a los líderes de la resistencia, sus manos se movían a través de los flujos de datos holográficos. Las ojeras bajo sus ojos delataban las noches de insomnio que pasó analizando la información robada. Un pulso correctamente sintonizado podría destruir su tecnología a años luz. La red cristalina que les da poder también es su mayor debilidad, su quantum, entrelazado a lo largo de todo su imperio en la Bahía Médica. K luchó contra la infección cristalina con una determinación característica. El material alienígena se había extendido desde su pierna hasta su torso, convirtiendo su piel en una red translúcida. Los médicos de la base cristalina habían logrado ralentizar la progresión mediante pulsos electromagnéticos, pero no pudieron detenerla. Y, en realidad, la infección nos está proporcionando información invaluable sobre sus procesos biológicos. El Dr. Chin explicó que al estudiar los últimos escáneres de K, los cristales no solo crecen en ella, sino que intentan mejorar su ADN para que forme parte de su red. Riven pasaba cada momento libre junto a la cama de K viendo cómo la mujer que amaba se transformaba lentamente en algo inhumano, pero su mente permanecía aguda. Su perspicacia táctica no cambió. Fue la primera en comprender la verdad, las verdaderas implicaciones de la finalización del proyecto Fénix. El pulso no solo afectará a sus naves y torres, dijo durante uno de sus momentos lúcidos, destruirá todo lo que nos queda. ¿No afectará a toda nuestra tecnología? Todo lo que hemos reconstruido. Raven asintió con gravedad. La resonancia cuántica. La cascada afectará a toda la tecnología avanzada dentro de su alcance. El pulso viajará a través de su red cuántica angular, extendiéndose por su imperio a velocidades FTL, pero la explosión inicial enviará a la Tierra y a todas nuestras colonias de vuelta a niveles preindustriales. La decisión se tomó durante una reunión de emergencia del Consejo. Representantes de todos los asentamientos humanos supervivientes, bases lunares, colonias marcianas y estaciones de espacio profundo, participaron a través de enlaces de cal cuántica que pronto serían destruidos. La votación fue unánime. La humanidad preferiría regresar a la edad de piedra que vivir como esclavos. K le susurró a Raven tras escuchar la decisión. Rastros de cristal brillaron en sus lágrimas. Aunque lo perdamos todo, lo perderemos en nuestros términos. Al menos seremos humanos. La infección había llegado a su cuello, creando hermosos pero horripilantes patrones bajo su piel. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de preparación. El conocimiento esencial se transfirió a un almacenamiento no electrónico. Se distribuyeron libros, herramientas manuales y guías básicas de supervivencia a todos los asentamientos humanos. Se aseguraron semillas, suministros médicos y otros recursos críticos en bóvedas con blindaje electromagnético. Comandante Vixus sintió que algo andaba mal cuando su vínculo neuronal con el Imperio comenzó a fluctuar. Las perturbaciones cuánticas fueron sutiles al principio. Interrupciones microscópicas en la red cristalina que conectaba toda la conciencia de Six Lulian. Para cuando reconoció el patrón de los recuerdos ancestrales de su especie, ya era demasiado tarde en el laboratorio cuántico fuertemente protegido de la base lunar. Braven hizo los ajustes finales al proyecto Fénix. El dispositivo zumbaba con energía apenas contenida. Su núcleo pulsaba con la energía combinada de 1000 fragmentos de cristal robados. Kaida estaba a su lado, sostenida por un marco médico. La mitad de su rostro ahora se transformaba en cristal viviente. Pase lo que pase, dijo, extendiendo la mano hacia su mano con dedos que eran más cristal que carne, lo enfrentaremos juntos. Revan echó un último vistazo a su tecnología, sabiendo que estos momentos serían el último vistazo de la humanidad a la era digital para las generaciones venideras. Para la Tierra, él susurró y activó el pulso. El pulso cuántico comenzó como un susurro, una vibración sutil en las redes cristalinas que alimentaban la máquina de guerra Tuliana Six. En cuestión de segundos, se convirtió en un grito que destrozó toda la tecnología alienígena en la Tierra y en todo el sistema solar. El pulso viajó a través del entrelazamiento cuántico, más rápido que la luz, más rápido que el pensamiento.
Ondulando hacia afuera a través de la vasta red que conectaba todo el imperio alienígena en la superficie de la Tierra, las agujas de procesamiento comenzaron a vibrar. La frecuencia coincidió con su resonancia fundamental, creciendo en intensidad hasta que las enormes estructuras ya no pudieron mantener la cohesión. Una a una, explotaron en nubes de polvo cristalino, liberando a miles de humanos parcialmente procesados. Aquellos que no habían sido completamente convertidos sobrevivirían, aunque cambiados. Aquellos demasiado perdidos simplemente se disolvieron, encontrando la paz al fin. El poderoso orgullo rompemundos de la flota de invasión se derrumbó como un castillo de arena en un huracán. La comandante Vixus observó con horror cómo los sistemas de su nave fallaban catastróficamente. El núcleo cuántico que impulsó su civilización durante milenios se volvió contra ellos, rompiendo los lazos en el nivel subatómico. Su último pensamiento consciente antes de que su forma cristalina se desintegrara fue un respeto a regañadientes por la especie que había descubierto su debilidad ancestral en la órbita lunar. La Resistencia observaba a través de telescopios ópticos duros su única tecnología restante mientras se desarrollaba la venganza de la humanidad. Miles de naves X-Luian desaparecieron en oleadas de destrucción cristalina. El pulso viajó hacia afuera siguiendo los caminos cuánticos entrelazados que conectaban su imperio, derribando una civilización que había aterrorizado la galaxia durante incontables generaciones. Raven sostuvo la mano de Kaya mientras observaban las naves alienígenas caer de la órbita, quemando la atmósfera de la Tierra como estrellas fugaces artificiales. La infección cristalina en su cuerpo se disolvió junto con todo el resto del material alienígena, dejando atrás intrincadas cicatrices que les recordarían el precio de la victoria. Pero ella era humana de nuevo, completa y completamente, aunque para siempre marcada por su encuentro con la tecnología alienígena. Lo hicimos, susurró, apretando su mano con dedos que una vez más eran de carne y hueso. No Ryan, corrigió mirando las ruinas de ambas civilizaciones. Apenas estamos comenzando. Las consecuencias inmediatas fueron caos sin tecnología avanzada. Las comunicaciones entre los asentamientos humanos supervivientes dependían de señales luminosas en la línea de visión y cristales de radio rescatados de la tecnología predigital. La base lunar. Su última fortaleza se convirtió en un símbolo tanto de la victoria como de un largo camino por delante. Sus habitantes utilizan sistemas mecánicos y química básica para mantener el soporte vital. Su tecnología avanzada ahora es solo metal y plástico inertes, pero los humanos demostraron una adaptabilidad notable en cuestión de meses. La energía de vapor y las computadoras mecánicas crearon un resurgimiento. Las comunidades se formaron alrededor de los centros de conocimiento supervivientes, donde los libros y las herramientas básicas habían sido protegidos del pulso. Los pocos Sixtulian supervivientes, varados e impotentes, se enfrentaron a una disyuntiva: morir aferrados a su imperio perdido o sobrevivir abrazando su forma orgánica original. La mayoría eligió la supervivencia. Su conocimiento de biología y física, incluso sin su tecnología, resultó invaluable en el esfuerzo de reconstrucción. Un científico Sixtulian llamado Suro hicieron el primer avance en la comprensión de las cicatrices de las líneas cristalinas que los supervivientes de Mark como Kaya, los patrones que parecían haber codificado porciones de su conocimiento avanzado a nivel celular, un regalo de su imperio moribundo, intencional o no. 5 años después del pulso, la Tierra había cambiado drásticamente, las ciudades resurgieron, construidas con ladrillo y acero en lugar de cristales cuánticos. La energía eólica e hidráulica reemplazó a los sistemas de energía cristalina. Las computadoras mecánicas basadas en diseños preservados del pasado de la humanidad ayudaron a coordinar el esfuerzo de reconstrucción global. La población era más pequeña, pero estaba más unida que nunca antes en la historia humana. Riven y Kaa se casaron en la primavera de ese 5.º año. Su ceremonia combinó tradiciones humanas con elementos isluianos, un símbolo de la nueva sociedad que emergía de las cenizas de la guerra. Su primer hijo nació un año después, con tenues marcas de nacimiento plateadas que brillaban a la luz del sol, un recordatorio del triunfo y la transformación de la humanidad. La base lunar, ahora conocida como Phoenix Point, se convirtió en la primera universidad espacial de la Tierra utilizando cohetes puramente mecánicos y conocimiento cuidadosamente preservado. La humanidad comenzó a alcanzar las estrellas nuevamente. Esta vez, con la sabiduría adquirida durante la casi extinción, antiguos combatientes de la Resistencia trabajaron junto a los Sixtolianos reformados, enseñando a la nueva generación sobre los peligros y las posibilidades de la tecnología avanzada. 20 años después del pulso, la humanidad había alcanzado un equilibrio único. Mantuvieron su conocimiento de la física avanzada y la mecánica cuántica, pero optaron por desarrollar la tecnología por caminos diferentes. Las computadoras biológicas, basadas en procesos orgánicos en lugar de sistemas cristalinos, se mostraron prometedoras sin los riesgos de sus predecesoras. Las naves solares SAL,
aunque más lentas que sus contrapartes cuánticas, demostraron ser confiables para los viajes interplanetarios. Los Sixlan revivientes, con su número reducido pero su influencia significativa, se integraron plenamente en la sociedad humana. Sus descendientes, nacidos completamente orgánicos, se convirtieron en puentes vivientes entre dos civilizaciones que casi se destruyeron mutuamente. Llevaban el recuerdo de su pasado cristalino, no un sueño de gloria perdida, sino una advertencia sobre los peligros de la tecnología sin sabiduría. Y las ruinas de Vancouver, donde se logró el primer avance, se yergue un monumento, un simple obelisco de piedra con palabras talladas a mano. De las cenizas de dos civilizaciones. Construimos uno mejor. El sitio se convirtió en un símbolo tanto de recuerdo como de esperanza, visitado por millones que querían comprender su historia. Kai y Raven a menudo llevaban a sus hijos allí, explicando cómo la hora más oscura de la humanidad había llevado a su mayor transformación. Las cicatrices en la piel de K brillaban en ciertas luces, un hermoso recordatorio de supervivencia y cambio. Su hija mayor, sus marcas de nacimiento plateadas, que coincidían con las bufandas de su madre, algún día liderarían la primera misión de la humanidad más allá del sistema solar, no en naves de cristal impulsadas por energía cuántica, sino en naves que funcionaban en armonía con las leyes naturales. Las estrellas esperarían, pero la humanidad regresaría a ellas algún día, no como conquistadores como los Ixtulian, no como seres dependientes del poder artificial, sino como exploradores y guardianes. Llevaron adelante una comprensión profunda. La verdadera civilización no se mide por el avance tecnológico, sino por la sabiduría de saber cuándo no usarlo. Y en algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, el pulso cuántico continuó su viaje llevando el mensaje de la humanidad a cualquier civilización que pudiera seguir el camino de Zeta Luan. Poder sin la sabiduría solo trae destrucción, pero la sabiduría en sí misma es el mayor poder de todos.